En Marandúa Verde le contamos qué es el catastro multipropósito, para qué sirve y cuál podría ser el impacto en el Guaviare. El catastro multipropósito es una política pública que se adoptó en el año 2019 por ley de la República. Se reglamentó en 2020 y aunque el gobierno del expresidente Iván Duque se había comprometido con implementarlo en su totalidad, hasta el momento se ha registrado un avance del 40.3% del área nacional actualizada, según el reciente balance del Departamento Nacional de Planeación. ¿Pero qué es el catastro y para qué sirve? Consultamos a Angélica Rojas, experta en ordenamiento territorial y actual enlace territorial de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible en el Guaviare. El proceso de catastro es un ejercicio, un instrumento legal que desarrolla el Estado para entender la forma en que la gente tiene la tierra, ¿sí? En qué la ocupa, qué vínculo legal o de tenencia lo asocia con esa tierra. Es decir, si son poseedores a nombre de título, de escritura, o si únicamente tienen documentos de compraventa, o si al revés están en áreas que no deben ser ocupadas. Esos elementos de cómo está relacionada la persona con el predio es lo que se identifica en el catastro. Eso también con otros fines, obviamente, los de cobrar impuestos, que ese es el esencial catastral, pero también hoy día el catastro multipropósito, que es el nuevo instrumento que nos está proponiendo el gobierno, está vinculado a entender el uso del suelo y el uso en términos tanto productivos como de conservación. ¿Esto qué es lo que determina? El ordenamiento territorial marca unas condiciones, unas obligaciones de uso, limita otras, ¿cierto? Dice, este terreno se puede utilizar en cultivos o no, se puede utilizar en ganadería o no, se puede construir o no. Y eso que determina el ordenamiento territorial, pues el catastro lo evalúa para saber su cumplimiento. Y también ir estableciendo algunas cargas impositivas para fomentar o para limitar el acceso a esas áreas. Y a pesar de que poco se conoce el catastro multipropósito, no es un término nuevo. Como catastro multipropósito creo que se lleva discutiendo en el país más o menos hace unos 5 años o 6 años. Ese es un proceso que el IGAC viene fomentando justamente para controlar dos elementos muy críticos. Primero, los elementos de deforestación, que para el país son muy graves, pero también esas áreas donde la gente a veces se ubica o se hacen procesos ilegales de ocupación, incluso estafas a la gente, les venden pedazos de tierra donde corren mucho riesgo. La nueva ministra de Agricultura, Cecilia López, se ha referido a algunos de los principales puntos de la reforma agraria, y así como lo había anunciado en campaña el ahora presidente Gustavo Petro, implementar el catastro multipropósito en todo el país es una meta definida. Es algo que las mismas comunidades han pedido muchísimo. El Guaviare tiene unas cuantas particularidades respecto a todo el país y las hemos hablado aquí con todos los oyentes, con ustedes en la emisora, y es la particularidad primero ambiental, ¿no? Ese cruce de áreas de Amazonía, del ser Amazonía, de esa fragilidad ambiental que tiene, pero adicionalmente todos esos elementos que estamos determinando siendo una reserva campesina y siendo que es una tierra que supuestamente debería estar solo en manos de campesinos y muchas veces se ve acaparada, juntada en pocas manos, ¿sí? Entonces los campesinos habían dicho, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Que mucha gente está ocupando áreas que no debe porque se corre, porque se va para parques, resguardos o áreas que ambientalmente deberían ser cuidadas, y unas cuantas personas se empiezan a adueñar de lo que eran los terrenos para campesinos, para desarrollar el trabajo de los campesinos. En ese sentido, creo que si este gobierno logra avanzar en un punto, en un compromiso que quedó en los acuerdos de paz, que quedó en el ejercicio del pasado gobierno y no lo hizo, era uno de sus compromisos, que se ha venido sosteniendo en la discusión pero que no avanza, pues sería un enorme logro para tener claridad de qué propuestas generar
para un mejor uso y una mejor tenencia en manos de campesinos y de gente que usa el suelo, digamos, de una manera más apropiada, cuidando el medio ambiente y produciendo, sobre todo alimentación, pues obviamente para el departamento. La gran apuesta del nuevo gobierno es convertir a Colombia en potencia mundial de alimentos y para eso se han planteado dos escenarios: hacer las tierras productivas o ponerlas en venta de manera voluntaria con precios reales del mercado que distan mucho de la realidad actual. Mucho de lo que debemos estar atentos es que lo productivo no solamente se base como fue un error de hace muchísimos años que decían, no, si no tiene tumbadas las terceras partes del predio y usado en algo, no es productivo, ¿no? La selva es productiva, lo hemos estado trabajando, lo están trabajando actualmente muchos campesinos aquí en el Guaviare, donde ya empiezan a devengar recursos a partir del bosque y evidentemente es sobre algo que debemos estar atentos. El otro tema, el de acaparamiento, hay modos para que ellos voluntariamente entreguen o negocien a precios más económicos la tierra para que sea devuelta a los campesinos y nuevamente sea puesta en manos de campesinos. Habrá que esperar cuáles son esas estrategias, pero aquí hay una fortaleza de las juntas de acción comunal, de los asojuntas, de las organizaciones campesinas que evidentemente van a facilitar ese análisis y discusión con el gobierno nacional de qué es lo más pertinente para este territorio. Y aunque es una herramienta que promete participación ciudadana y mejores condiciones para los tenedores de tierras, los temores y mitos que rodean el catastro multipropósito son muchos. Lo que nos debe dar miedo no es pagar impuestos. Lo que nos debe dar miedo es no ser productivos, no generar recursos. Eso sí es triste. Que las comunidades tengan una tierra que no produzca, que solo a partir de cosas ilegales generen recursos, que no tengan el recurso para pagar unos impuestos. Deben ir acompañadas las estrategias. El problema no es que le cobren unos impuestos, es que su predio sea productivo y le genere el dinero para vivir bien y para pagar los impuestos, que es una obligación clara de todo ciudadano de cualquier país del mundo, ¿sí? Porque a partir de allí es que sostiene y soporta educación, salud, bienes, y de pronto a partir de allí es que valoramos más y cuidamos más lo que el gobierno invierte, trabaja, recauda, y ojalá eso incida en menor corrupción. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Agencia Nacional de Tierras son algunas de las entidades encargadas de realizar el catastro en el país. ¿Qué pasará en el departamento del Guaviare? El IGAG es el que está facultado aquí en este territorio para hacer el catastro y va a tener que hacer la presencia, ojalá con una oficina permanente y muy seguramente hacia allá conducirá este proceso en la lógica de descentralización. Ahora queda esperar para conocer en detalle la reforma agraria propuesta por el nuevo gobierno y las estrategias de ordenamiento territorial en la Amazonía.